tardes. Tardes. Que la paz de nuestro Padre esté con vosotros esta tarde. Y lo primero que quería deciros que es un honor para nosotros estar con vosotros. Por una razón principal, es la que cuando estaba alabando a Dios, los veía a vosotros con esa dedicación delante del Padre, agradeciéndole, abriendo sus corazones, y es tremendo porque lo estaban adorando no como si estuviese aquí, sino porque Él estaba aquí. ¿Entendieron? No como si estuviese aquí, sino porque estaba aquí. La diferencia es que Él es nuestra razón de alabarle, porque lo hemos visto, oído, experimentado, y porque lo amamos. Él nos motiva y nos alinea para que nosotros abrimos espacio de nuestro corazón con nuestras voces, con nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios para alabarle. Y mientras estábamos adorando, tuve una, ¿cómo se dice? No digo visión, sino una picture, una foto, y era Jesús, sí, era nuestro Señor, y tenía una corona de rey. Nosotros, bueno, no todos nosotros estábamos adorando que Él es el rey, que entra el rey aquí y darle espacio al rey. Pero lo que percibí es que la corona estaba sobre la corona de espinas. Fue muy interesante eso, nunca había visto eso. No he visto una obra de arte en ninguna parte del mundo que Cristo estaba con la corona de espinas y al mismo tiempo tenía la corona de victoria y de triunfo sobre esa corona de espinas. Lo interpreto así. De que tuvo que ese triunfo, esa victoria, ese reino ser conquistado por la muerte del Cordero inmolado en esa cruz de Calvario. Él pasó la vergüenza por nosotros. Que Él merece nuestra honra, nuestra dedicación, nuestra alabanza, porque Él pagó el precio que nosotros merecíamos como pecadores. Y nosotros no tenemos más la corona de espinas, porque no queremos el triunfo, pero tenemos que ir por ese camino al Calvario. No porque por obras vamos a justificar lo que Él hizo, no, porque nuestro corazón está dolido que le hemos fallado. Y cada sufrimiento, cada situación que vivamos es para que Él triunfe en nuestras vidas. No es en vano. Bueno, esas dos cosas no es la introducción del mensaje, pero quería compartir con vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estamos agradecidos de tener a vosotros como nuestra iglesia, por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, y están juntos con nosotros en toda esta aventura de fe. La aventura de fe es cuando no podemos ver tangiblemente o visiblemente lo que va a acontecer, pero por fe sabemos que Dios está obrando, está actuando, está proveyendo para que nosotros podamos traer su reino aquí en la tierra. Bendito sea Jesús. Vamos a orar antes de empezar. Estamos agradecidos, Padre, por tu presencia. Tu presencia nos conmueve, nos impulsa, nos doblega, nos humilla, pero al mismo tiempo nos levanta hacia tu trono. Y podemos exaltar y tener la libertad, tener un espacio entre tú y nosotros. Tú nos conoces
como por nombre. Tú nos llamas por nuestro nombre, porque tú nos amas intensamente. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por ese sacrificio cruento en la cruz. A veces ligeramente participamos de la comunión, no entendiendo ni reflexionando ni sintiendo en nuestra propia carne ese sufrimiento que tú pasaste para que podamos gozar de esta libertad, de entrar a tu trono de gracia. Padre, llegué esta tarde, Señor, dedicamos este tiempo de reflexión, pero no solamente de información a nuestro cerebro, sino también un impulso de tu Santo Espíritu para obedecerte. Porque la palabra no es solo para oír, sino para aplicarla a nuestras vidas, en obediencia. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos a obedecerla y vivir en victoria y en triunfo como hijos y discípulos obedientes. En Cristo te lo pido, Padre. Amén. En los últimos 2 meses empecé en Manchester esta serie sobre la epístola de los Filipenses. Y esto no es copy and paste, esto no es copia y colarlo ahí, no. Es la reflexión de esta epístola que me lleva a mí a pensar en la comunidad de fe de Filipos. Y vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de la epístola de los Filipenses. Verso 1 y 2. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Hay una versión que encontré que es Nueva Traducción Viviente, que dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto, alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Algo que estaba pensando cuando estaba preparando este mensaje era cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Lamentablemente, el pecado impactó de tal manera a la humanidad por medio del engaño y por medio de la desobediencia. Y juntamente con eso venía un orgullo ahí, que está conjuntamente porque el enemigo de nuestras almas, Lucifer, él se levantó contra Dios porque estaba celoso, envidioso de Dios. Y él mismo se engañó de tal manera que quería ser igual a Dios. Y se rebeló, pero la táctica, la estrategia que él usó fue justamente el destruir la creación de Dios. El diseño maestro de Dios, que era el hombre. Y la palabra nos advierte contra este orgullo y esta arrogancia que se expresa en una ambición egoísta y un deseo de exaltarnos nosotros mismos encima de otras personas. Tal vez nos creemos más justos, más sabios o más maduros espiritualmente que otros. Y nos lleva a compararnos, y nos lleva a resistirnos a la corrección, y nos lleva a promover disensión, discusiones constantes y un deseo inmenso de reconocimiento. Eva, en la caída, ella quería o pidió el derecho de ser reconocida. Por eso que cayó.
y lamentablemente esa estima de pecado, de ser reconocido, afirmado, estar levantado más allá que otros, aún está en nuestro espíritu. Esa rebeldía. En la carta de Filipenses, el apóstol Pablo escribe desde la prisión, en cadenas, mientras sufre dificultades, incomodidad, rechazo y la posibilidad tal vez de una muerte repentina. El apóstol Pablo no está viendo todas las dificultades, no, sino que a pesar de todas estas pruebas, continúa animando a los creyentes y enfatiza el gozo. Él enfatiza la humildad, él enfatiza la unidad y el ejemplo del carácter de Cristo. La idea principal del libro de Filipenses y de este capítulo 2 es de explicar que la vida cristiana se vive en comunidad. Primero reconociendo nuestros propios errores, nuestras propias debilidades y dependiendo de lo que recibimos a través de nuestra relación íntima con Dios. Pablo recuerda a la iglesia en Filipos que la unidad cristiana no es una artimaña natural del hombre, humana, sino más bien formada por el Espíritu mismo de Dios, marcada por un pensamiento compartido, marcada por un amor compartido y un propósito compartido en Cristo. Eso se llama unidad en la comunidad de fe. Nosotros no podemos crear la unidad. Nosotros por nosotros mismos no podemos, porque nuestro corazón, aún afectado por el pecado, divide, es divisivo. Él quiere tener razón en todo, quiere hacer todo para sí. Pero en el contexto de iglesia entendemos, como dice Pablo, que esta unidad está marcada por el Espíritu mismo de Dios, con un solo pensamiento. El contexto de Filipenses, interesante, porque Pablo no está escribiendo para condenar una falsa doctrina. Lo interesante es que habían conflictos de relaciones, había orgullo, había ambición egoísta y tensiones personales. Y esto no se ve solamente en el capítulo 2, pero también en el 4:2 realmente identifica a las dos personas que estaban causando todo esto. Y Pablo les exhortó a Evodia y a Síndique. Les dice que deberían, que se pongan de acuerdo en el Señor. Que se pongan de acuerdo en el Señor. No sabemos a ciencia cierta cuál era el desacuerdo, pero asumimos, porque las dos tenían prominente función dentro del cuerpo de Cristo. Eran buenas en la manera como ministraba, pero el estigma del pecado, del egoísmo y de estar sobre otros estaba afectando el corazón y la motivación de estas dos mujeres, porque tenían heridas emocionales y eso producía altercado. Muchas veces venimos con heridas y eso sale a flote en la comunidad de fe. Las iglesias, como yo digo, nuestra iglesia en Manchester es como un hospital, porque vienen todos machucados, afectados, heridos, deprimidos, y tenemos que lidiar con gente con expectativas de que, afirmándoles en su disfuncionalidad, estamos con ellos. Pero la Biblia nos presenta en el Nuevo Testamento, Pablo, hay que confrontar esas realidades y llevarlos a lo que dice la palabra. Pablo escribe esta carta para recordarnos a los creyentes
de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. En 2:1 dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo o hay alguna compasión, la palabra consolación o aliento se traduce como ánimo, exhortación, fortalecimiento. La idea de aliento es que nuestro Señor anima, nuestro Señor sostiene, nuestro Señor fortalece a nosotros como su pueblo. Si nosotros realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, deberíamos reflejar ese mismo carácter unos con otros. Ser un bálsamo para nuestros hermanos. Ser un shalom, una paz que sobrepasa todo entendimiento para los hermanos unos con otros. Después habla de que somos consuelo de amor. Y probablemente se está refiriendo al amor de Dios o al amor cristiano dentro de esta comunidad de fe. El amor no es una emoción. Muchos dicen que amor es una decisión, no una emoción. Porque decidimos amar a los que son opuestos a nosotros. Decidimos amar a los que son más jóvenes, a los que son más viejos, a los niños que nos hablan que no se entendemos. Yo no entiendo a mis nietas cuando hablan, porque aparte que no hablan castellano, sino hablan otro idioma, y yo soy medio sordo. Es intencionalmente ponerte por debajo de la situación y amar. El amor verdadero se produce en paciencia. Y Dios nos ha puesto a mí y a Gema, a los dos, para amarnos bastante. El amor verdadero se produce en servicio y reconciliación. Pablo indica que si el amor de Dios realmente los ha tocado, vivan unidos. Si el amor de Dios nos ha tocado, vivamos unidos, intencionalmente. Y después dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Comunión es una palabra conocida por muchos de nosotros, koinonía, que es participación. Es una participación compartida. Es un compañerismo, es una unión profunda, donde hay transparencia, donde existe la amabilidad, donde existe el honor, donde existe caminar la milla extra. La iglesia no es simplemente un grupo de personas religiosas, es una comunidad unida por el Espíritu mismo de Dios. Por eso, dividirse por orgullo contradice la obra del Espíritu. Cuando yo quiero imponer mi pensamiento, mis ideas, pues contradice la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y dice también que la idea es, si hay algún afecto entrañable y misericordia, y estas palabras hablan de ternura, como una madre para un niño, de una compasión, de una sensibilidad hacia los otros. No solo esperar que la gente vea mis sentimientos. Hoy día en esta generación, y no quiero culpar a esta generación, pero es como que tenemos que convalidar los sentimientos de los otros. Y a veces pienso, ¿y quién convalida mis sentimientos? Porque estoy viejo, no tengo sentimientos. Y eso es lo que pasa en la dinámica de la iglesia. Pablo apela a la compasión cristiana genuina entre unos y otros. Si realmente existe amor espiritual entre nosotros, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con acciones que yo llamaba en nuestra iglesia en Manchester, acciones de, ¿cómo le llaman en español? Bueno, actuar, dando, por ejemplo, un domingo dije, bueno, el próximo domingo vamos a hacer
un acto de amor entre nosotros. Entonces vamos a traer algo para alguien, pero no que el Señor te ponga en alguien que le compres algo y que tú lo compras y se lo llevas. Algo así, algo no caro, ¿no? Pero algo tangible de que realmente Dios es amor, que gente está esperando que haya una expresión de amor para ellos. Miremos ahora en el capítulo 2:1 la frase, si hay alguna. Pablo no está expresando duda acerca o cuestionar la vida de los de Filipos. No está cuestionando sus cualidades espirituales como miembros de la iglesia, sino que lo que significa si hay algún, está hablando de puesto que estas cosas son verdad, como resultado de una realidad ya ejecutada, ya existente, pues por consiguiente. El mensaje de Pablo es que debido a que nosotros como creyentes, discípulos de Cristo, hemos recibido el amor y la gracia del Señor, deberíamos de vivir en humildad, deberíamos de vivir en unidad, deberíamos amar desinteresadamente unos hacia otros. Y en el versículo 2:2 está hablando Pablo desde el corazón a los creyentes en Filipos diciendo, completen mi gozo. Completen mi gozo. Él es transparente. Él es genuino. Él no pretende. Él les habla a su iglesia. Quiero que por vuestras victorias espirituales completen mi gozo. La palabra gozo no se refiere simplemente a una felicidad emocional o entusiasmo momentáneo. No. La palabra griega es charo, que significa una alegría profunda, un deleite interior, una satisfacción espiritual. Yo diría una plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir Pablo con completar mi gozo? Pablo ya sentía el gozo por los filipenses porque ellos tenían fe, ellos demostraban amor, ellos participaban en el trabajo de Pablo, propagando el evangelio, ellos sustentaban y tal vez llevaban alimento y visitándole en la cárcel. Pero lo que Pablo realmente lo que está tratando de enseñarnos y enseñar a la iglesia de Filipos es que el gozo pastoral de Pablo dependía de ver a la iglesia reflejando el carácter de Cristo. Para mí es una alegría estar con vosotros ya varios años, bueno, Gema aún más, pero de ver cómo han crecido, no numéricamente, sino en carácter. Pero no es un gozo basado en comodidad personal, no es un gozo por el éxito que tienen materialmente, no es un gozo por la ausencia de problemas. No. Recordemos que Pablo nos está escribiendo esta carta desde la prisión. Como líder espiritual encuentra una satisfacción plena y alegría con los creyentes o quienes él está sirviendo, que están creciendo en madurez y unidad. Nosotros también nos llevamos ese gozo en nuestra iglesia, que lucha, todas nuestras iglesias luchan, pero ver cuando hay un fruto del carácter de Cristo en el corazón de la gente y en las acciones. La verdad es que la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad aquí en nuestra iglesia de las artes, no es opcional. Más bien es una prioridad de nuestra vida como comunidad de fe. Porque la unidad completa fortalece el gozo cristiano. Por lo contrario, la división debilita la vida espiritual de la iglesia. La división frustra, la división trunca, la división contamina e interrumpe la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay un ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. En la iglesia primitiva, la iglesia perseveraba unida. La iglesia compartía recursos.
La iglesia oraba junto y tenía favor con el pueblo. ¿Cuál fue el resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia. Ahí en la iglesia primitiva se podía percibir que la unidad fortalecía el testimonio y la vida comunitaria. La pregunta para nosotros en la iglesia nuestra aquí en Lasarte. Esta pregunta. ¿Nuestras actitudes contribuyen al gozo o contribuye a la tensión en nuestra comunidad de fe? ¿Qué es una tensión en la iglesia? La tensión en una iglesia muchas veces se desarrolla por medio de justamente el orgullo, la arrogancia que estoy hablando, que Pablo está hablando. El compararse unos con otros, rivalidad, porque él tiene más, porque él recibe más. Inmediatamente nuestra naturaleza pecaminosa nos comparamos, porque él toca muy bien el teclado. Es el estigma que ya ha sido crucificado en la cruz. ¿Por qué vivimos todavía cargando ese peso? Esa ambición egoísta cuando nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de los demás. Y puede fermentar esa semilla divisoria de tensión a través del juicio, el rechazo a la corrección y la propagación de críticas y aún varias veces chismes, hablar por detrás de la gente. Y con el tiempo hay una falta de humildad, falta de empatía, falta de amor compartido, y esto daña efectivamente el cuerpo de Cristo y su unidad. Pero en contraste, Pablo nos está enseñando que la unidad se preserva mediante justamente lo opuesto, el negándonos a nosotros mismos, considerando a los demás como superiores a nosotros. Y aquí en esta parte del capítulo 2, Pablo exhorta con un modelo perfecto, maestro, sobre vivir con un solo sentir, con un mismo sentir. El tener la misma mente, el mismo sentir, no es pensar la misma manera, de opiniones idénticas, de uniformidad, sino una orientación compartida, una visión compartida. Significado, tener la misma mentalidad formada por Cristo, especialmente esa actitud de negación que Cristo tuvo yendo en obediencia hasta la cruz del Calvario, y ese amor sacrificial, no considerándose a sí mismo como Dios, que era Dios, sino poniendo de lado su posición para darnos vida y vida en abundancia. Debemos alinear nuestra manera de pensar con la de Cristo y no con nuestras preferencias personales. Todos tenemos preferencias, todos tenemos gustos, todos tenemos facultades de poder elegir lo que no quisiéramos, pero Cristo se negó a esos privilegios. Pablo se negó a esos privilegios. Y no podemos ser mayor que Cristo ni mayor que uno de sus grandes discípulos. Y como los mártires de la iglesia primitiva en principio, que entregaron no solo sus bienes, sino sus vidas para la predicación del Evangelio. Nosotros somos fruto de ese sacrificio. Alinear nuestra mente con Cristo significa permitir que nuestra forma de pensar sea moldeada por su verdad, no por nosotros mismos ni por el mundo, sino por lo que dice su palabra. Significa ser moldeado por el carácter y el ejemplo de Cristo, en lugar de poner en principio
las cosas que el mundo nos habla, la mentira, el miedo, el interés propio. Comienza en conocer a Cristo, no conocer acerca de Cristo. ¿Saben la diferencia entre conocer a Cristo y conocer acerca de Cristo? Podemos venir a la iglesia, escuchar, amén, y de lunes a sábado como si no hubiera pasado nada. Como si ya se fue todo, de una oreja para otra, y se fue. Conocer a Cristo es vivir en comunión con Él, escuchar su voz, escuchar la voz de Dios, ejercitar la obediencia en las cosas que más te duele. Si Dios te pide algo, dáselo. Duele, pero hay crecimiento. Reemplazar esos pensamientos centrados en uno mismo para poner pensamientos centrados en Cristo. En lugar de preguntar, ¿qué quiero yo? Comencemos a preguntar, ¿qué refleja el amor y la verdad de Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? No poner nuestra preferencia, nuestra satisfacción, pero poner a Cristo. En términos simples, es alinear nuestra mente con Cristo, aprendiendo su verdad, dependiendo de su Santo Espíritu y escogiendo ver y tratar a las personas como Él lo hizo. La unidad comienza en nuestra manera de pensar, no solamente en nuestra manera de actuar. Romanos nos insta a renovar nuestra mente continuamente, ser transformados a la imagen de nuestro Maestro y Señor, no siendo afinados e influenciados por el pensamiento humanista, porque hay un cristianismo humanista que enfatiza los valores del hombre, pero niega los valores de la cruz y del evangelio de salvación. Pablo también confronta el tema de tener el mismo amor. Y no se refiere a una igualdad emocional, sino a tener la misma calidad de amor. Esto apunta al amor ágape, no el amor, es el amor ágape, un amor sacrificial, paciente y libre de competencia. No va a haber más pugnas, ni disputas, ni conflictos, ni contiendas cuando tú recibes y eres bautizado del amor ágape. Y sea vuestra oración todos los días. Señor, hoy día quiero amar, quiero agapear. Que es un toque sobrenatural del amor mismo de Dios, una expresión no egoísta, pero sacrificial del amor mismo del corazón de Cristo. En el libro de Génesis es triste ver la consecuencia de este egoísmo. Ustedes yo creo que conocen en el capítulo 4 de Génesis que hubo rivalidad, que es una de las evidencias de la división que hay del corazón del hombre en rebeldía contra Dios. La rivalidad introdujo tensión en la creación perfecta de Dios. Y es la tensión que a veces vivimos en nuestros hogares, la tensión que vivimos en el mundo, la tensión que vivimos en la sociedad, la tensión que vivimos en el mundo entero. Y a veces se introduce y claro, contamina la iglesia. Y esto aconteció en la historia bíblica en Génesis. Esa rivalidad para destruir el plan perfecto de Dios. Muy temprano en la historia bíblica, al transformar las relaciones basadas en la confianza en Dios, en la cooperación con Dios, en convertirse en una relación competitiva de celos y conflicto. Es la historia de Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que en Génesis 4:5, Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Dice que se engañó
que significa que se llenó de ira intensa. La idea no es solamente una molestia, sino un enojo profundo, ardiente, mezclado con resentimiento y frustración. Cayó su semblante significa literalmente que su rostro se abatió, deprimió. En conjunto, esto demuestra la reacción emocional de ira, decepción, orgullo, herido y celos hacia Abel. Y eso que Dios inmediatamente lidió con eso, con Caín. Y le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído en tu semblante? Eso es una advertencia para nosotros. La advertencia apunta a que el problema principal no es solo la ofrenda en este caso, sino el estado del corazón de Caín. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Cómo se manifiesta estas pugnas, esta rivalidad, esa competencia? En el espíritu de Filipenses 1 al 4 vemos que él advierte sobre este tipo de personas que luchan constantemente para tener un lugar. Y Pablo nos está advirtiendo y animando para que podamos salir de ese círculo vicioso. El meollo del asunto es que la rivalidad está intentando reemplazar el somos un solo cuerpo para necesito esto por encima de los demás. Y Pablo da una alternativa a la iglesia de Filipos y a nosotros. Tener el mismo sentir, tener el mismo amor y el mismo propósito. Es decir, una vida compartida, moldeada por la humildad y el servicio en lugar de la competencia. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en sus relaciones con unos con los otros. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice en el versículo 5. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tener la mente de Cristo es tener su actitud, su determinación de convertirse en siervo, sin condiciones y sin límites, renunciando a sus propias ambiciones para agradarle a Él. Todo lo demás es desperdicio de nuestra vida, sinceramente. Que nuestra motivación, nuestra intencionalidad viniendo al cuerpo de Cristo, a su comunidad de fe, es venir totalmente despojados de ese egoísmo, de colocarnos en el centro de atención y ponernos como siervos unos con otros. Eso es lo que Pablo está hablándonos en el libro de Filipenses. Produciendo la actitud de dos mujeres que inocentemente estaban afectando a la iglesia. Y su relación entre ellas era tóxico para el cuerpo de Cristo. A veces ni nos damos cuenta que a veces nuestras intenciones y nuestra actitud puede ser tóxica, porque tenemos una visión a veces ciega de quiénes somos nosotros o cómo es nuestra actitud. Por eso es bueno en el cuerpo de Cristo poder estar juntos y confesar unos a otros las luchas que tenemos al respecto de rivalidad, de contención, de pugna, porque hay pugna y el enemigo es el maestro de la pugna, de la división. Y el deseo del enemigo, como en la creación, era destruir la obra maestra de Dios. Y que no les os sorprenda que el enemigo quiere destruir la obra maestra en los artes, que es la iglesia, casa de oración. Pero él va a empezar con una semilla de división. Pues estemos atentos.
Oremos. Padre, que esta palabra no caiga vacía, caiga vacía, sino más bien de fruto en el corazón nuestro, Padre, que tú puedas discernir nuestra motivación, danos luz en nuestra intención. ¿Por qué estamos aquí en esta comunidad de fe? Para crecer nosotros mismos, para nosotros mismos, o para crecer en el conocimiento pleno de tu persona, Padre, y también de tu Santo Espíritu, que se mueva a través de nosotros con libertad, pero nosotros atamos la fuerza del Espíritu Santo a través de nuestros pensamientos internos, de pensarnos mejores que otros, o queriendo tener posiciones mejores que otros, cuando Cristo vino a servirnos, y estamos aquí porque Él nos sirvió. Pues pon ese corazón de servicio en nuestro corazón, un corazón de negarnos totalmente a nuestras ambiciones, para entregarlas a los pies de Cristo, en tu altar, y que libremente podamos gozarnos juntos, así como en esta mañana, oh Dios, que estuviste aquí, tu presencia estaba aquí, y como oraban, queremos más, pero que tener más de ti, Señor, es doblegarnos a nosotros mismos y poder negarnos y decir: Cristo, toma pose de mí, sé Señor de mi vida en todo, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis actitudes, en mis palabras, de tal manera que podemos ver el fluir tuyo a través de nosotros. Tú estás esperándonos. Nosotros clamamos en esta mañana que queremos que tú vengas. Tú ya estás aquí, Padre. Lo que tú estás esperando es nosotros irnos a tus pies. Y primero pidiendo perdón, Padre. Perdónanos porque hemos sido egoístas. Perdónanos porque hemos querido lo nuestro. Perdónanos porque no hemos sido sinceros, honestos contigo ni con mis hermanos y hermanas. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos para construir esa unidad en el Espíritu a través de nuestras acciones y decisiones y pensamientos. Estamos delante tuyo, Padre. Tú puedes ver más allá de hasta el centro de nuestra alma y nuestras intenciones. Sana nuestra alma, sana nuestro espíritu, sana nuestras intenciones y que se muevan para hacer intenciones tuyas, porque tú pones el querer como el hacer en tu santa voluntad. Pon ese querer poderoso y el hacer en tu pueblo, Padre, a cada individuo, a cada hermana, hermano, a cada joven, a cada niño, esa intención de servirte y renunciar a todo por ti. Sí, Padre, bendigo a este pueblo tuyo, Señor, a esta comunidad de fe, que crezca en el conocimiento pleno de ti, oh Dios. Que tu gloria sea manifiesta a través de esa consagración plena, completa de estos corazones, y que todos vean aquí alrededor, porque la unidad, como tú oraste, Padre, a través de tu Hijo, oh Señor, que oró porque esa unidad hará que otros puedan conocer de ti. Esa fue la oración de tu Hijo Jesús. Viendo que somos uno, la gente de nuestra vecindad en Lasarte verán que tú eres real, que eres verdad, no a través de nuestras palabras, pero a través de nuestra unidad en ti, de esa mente única en ti, de ese propósito único. Sí, Padre, en tu nombre, en nombre de Cristo. Amén.